Bienvenidos de nuevo al refugio definitivo para quienes buscan ir más allá del titular, escándalos de series turcas. Vivimos en una era de prisa y consumo instantáneo, donde las historias de las celebridades se condensan en frases sueltas y clips de segundos. Pero todavía hay relatos que se resisten a la simplificación, sagas que exigen pausa, mirada fina y silencio para escuchar lo que no se dice. Hoy giramos la cámara hacia un fenómeno que mantiene en vilo al mundo del espectáculo turco. Un hilo narrativo bordado tanto con palabras como con silencios cargados. Entramos al laberinto hipnótico de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Antes de desentrañar las capas de esta dinámica, una invitación para quienes aprecian la sutileza: asegúrense de tener activa su suscripción a Escándalos de Series Turcas. Y para los verdaderos entusiastas que quieren impulsar este canal y sostener análisis profundos, el botón unirse es su pase a un nivel más cercano de apoyo. Su respaldo nos compra tiempo para investigar, contrastar y narrar con calma. Dicho esto, sumerjámonos en la danza de luz y penumbra de dos presencias magnéticas de la pantalla. La dupla que enamoró al público y quebró récords de audiencia con aquella serie que conquistó mercados desde Estambul hasta Buenos Aires, conocida en distintos países como Emanet, Legacy o Herencia, se ha convertido en el eje de una galaxia de especulaciones. La pregunta que recorre foros, tertulias y chats es la misma desde el día 1. La intensidad casi cruda que interpretaron ante cámara se filtró por el lente, rebasó los límites de la ficción y se instaló en su realidad. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, no estamos repitiendo murmuraciones, estamos tamizando capas de indicios y silencios eléctricos para ubicar la frontera donde termina el oficio y comienza el latido. Desde sus primeras lecturas de mesa hubo quien advirtió una chispa insólita, un ritmo en sus escenas que desafiaba la frialdad del ensayo, miradas que se alargaban apenas un instante después del corte, y un trato fuera de cámara que tenía la calidez franca de quienes se reconocen. Cuando el arte se siente demasiado vivo, el público pierde el borde que separa el guión de las almas que lo encarnan. Un artículo reciente dibujó un mapa tentador. Cenas discretas, escapadas pequeñas lejos del caos, una cercanía sin alardes. Creer cada línea puede ser secundario. Lo decisivo es que la chispa existía y bastó para atizar el debate con furia renovada. Aquellas pinceladas se propagaron con velocidad incontrolable, traducidas una y mil veces, haciendo eco en todas las plazas donde la serie encontró hogar. Apenas apareció la nota, el tema incendiario renació en cada timeline. Antes de seguir, cedo el micrófono a ustedes, el pulso de Escándalos de Series Turcas. ¿Fueron de los observadores que detectaron las pistas desde temprano? ¿Estas publicaciones sellan lo que faltaba? Pausen el vídeo, dejen su like si agradecen este nivel de detalle y suelten sus teorías en los comentarios. Sus ideas muchas veces rivalizan con las de los expertos. Ahora, repasemos aquella serie de coincidencias que en realidad son como guiños. Un atardecer en las historias de ella calcó el horizonte que él subió el mismo día. Una taza de cerámica con una grieta muy reconocible reapareció en el feed de él semanas después de verse en el de ella. Una playlist pública arrancó con el mismo tema poco conocido que ambos habían bromeado en un blooper de prensa. No son confesiones juradas, pero para los fans más atentos se leen como mensajes cruzados en una sala digital abarrotada. Y llegaron las inevitables entrevistas. Cuando reporteros preguntaron de frente por la naturaleza de su vínculo, en lo profesional y lo personal, ellos maniobraron con destreza. Sonrisas medidas, respuestas que celebraban el trabajo en equipo y la confianza creativa, frases pulidas como «hemos tenido la fortuna de hallar un nivel de confianza poco común» o «lo que construimos en pantalla es especial». No hubo negación rotunda ni afirmación directa. Ese limbo, ese pasillo intermedio, suele sonar más fuerte que un sí o un no. Ahí prospera la maquinaria del rumor. Conviene recordar la presión brutal en la que se mueven. Los paparazzi persiguen el cuadro que cambie todo. Sus bandejas de entrada explotan con teorías invasivas, cronologías editadas por fans y tácticas improvisadas de relaciones públicas. El éxito global de su proyecto los elevó a otra órbita, y mientras más arriba se llega, más fino es el aire. Cada palabra pesa, cada foto sugiere, cada silencio abre titulares. Hablemos del posible impacto, o tal vez de su llamativa ausencia. A diferencia de otras duplas que arrastran equipaje, ninguno de los dos presume hoy una pareja pública, lo que elimina una capa de conflictos. Pero no por eso desaparecen los riesgos.
Sus familias, sus representantes y las marcas que los respaldan cuidan timín e imagen con lupa. Las productoras tiemblan solo de pensar qué pasa si los sentimientos, bellos o dolidos, se cuelan al set y alteran el ritmo. La prensa turca, enamorada del melodrama, ya ha lanzado frases como citas clandestinas y amor prohibido, subiendo el volumen al máximo, como si la vida estuviera obligada a imitar la telenovela. ¿Y sus carreras? A nadie le cabe duda de que aquel trabajo conjunto fue un punto de inflexión. Su alcance internacional se disparó y los consolidó como protagonistas deseados. Si este vínculo es real y avanza en la esfera pública, podría multiplicar su atractivo como pareja mediática, atraer ofertas en otros mercados y tentar a productores que sueñan con embotellar esa química otra vez. Por el contrario, existe el peligro de encasillarlos en un relato único, un candado que los defina solo por esa trama compartida cuando su rango artístico es mucho mayor. Es la eterna apuesta del romance que cruza del set a la vida. Algunos públicos lo veneran, otros exigen líneas estrictas entre personaje y persona. Mientras tanto, sus redes siguen bordando el pulso del relato. Un lugar etiquetado que sale en ambos perfiles con apenas 2 horas de diferencia. Un reloj en la muñeca, aptado al vuelo en una foto de él, que aparece luego en un espejo de ella. Comentarios en sus publicaciones sin admitir romance pero con un calor que se adivina entre líneas. Nada de esto aislado es prueba concluyente, pero el mosaico se complica. Y cuanto más intrincado el mosaico, más difícil sostener que son piezas sueltas sin relación. Hay un matiz adicional: cuando conceden entrevistas juntos, la música interna cambia. Sentados codo a codo, su ritmo se alinea, se completan ideas, ríen con facilidad y se ceden el foco con naturalidad. En solitario, en cambio, son considerados y elegantes, sí, pero más precavidos. Como si el simple hecho de compartir espacio les bajara los hombros medio centímetro. No es una confesión verbal, es atmósfera. Y la atmósfera cuenta historias con su propio idioma. Visto todo en conjunto, emerge la silueta de una admisión suave, sin el titular en negritas. Hay humo suficiente para escribir poemas. Cuando surge la pregunta de los límites, invocan la profesionalidad, pero los ojos cargan con la poesía. Si un periodista tensa demasiado, eligen la amabilidad antes que negar en seco. Hablan como quienes comprenden que lo esencial no requiere pronunciarse para ser entendido. Claro que hace falta una nota de cautela. La luz del foco puede quemar incluso los lazos más resistentes. La alegría privada se vuelve materia pública con un clic. Y aunque su público merece devoción por su oficio, sus corazones no son una serie de consumo. Son personas con derecho a trazar su frontera y decidir si la comparten o no. Respetar esa línea invisible también es parte de amar la obra que nos regalaron en pantalla. Entonces, ¿se puede llamar confirmación? En este territorio, las confirmaciones son mosaicos, no firmas selladas. Hay que apilar piezas, aquel artículo de encuentros discretos, unos posteos que encajan a la perfección, silencios que autorizan el asombro, una entrevista que deja sonrisas flotando. En conjunto se lee como un sí. No el sí de un comunicado, sino el sí de 2 personas permitiendo que el mundo se acostumbre a un ángulo nuevo de su realidad. Las ondas ya son visibles en todas partes. Campañas publicitarias inclinan la balanza hacia su atractivo conjunto. Plataformas de streaming reactivan la promoción de su serie con ellos al frente. Blogs extranjeros repiten titulares turcos, programas locales debaten los límites de la intromisión. Fans inundados de ilusión y cautela protegen lo que creen que está creciendo. Es el ciclo inevitable de la fama, y ellos están en el centro, sosteniendo la compostura y eligiendo cada palabra con pinzas. Si nos preguntan aquí en Escándalos de series turcas, seguimos siendo románticos con pies en la tierra. La posibilidad de que esa electricidad palpable haya cruzado el umbral hacia algo real es sencillamente cautivadora. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkolu juntos son una mezcla de Tempel y Chispa, sombra y sol, 2 presencias que ensanchan el encuadre con solo estar cerca. Verlos caminar una alfombra roja ya como pareja reconocida haría colapsar las redes. Pero incluso si lo único que recibimos es este casi prolongado y elegante, ya es una historia magnífica por sí misma. Antes de despedirnos, una última petición a nuestra comunidad. Si este análisis te tocó, considera presionar unirse para convertirte en miembro oficial de Escándalos de series turcas.
Tu apoyo directo nos mantiene con energía para producir piezas cuidadas y profundas. Y por supuesto tu like, tu comentario y tu suscripción siguen siendo el combustible que hace crecer este espacio. Hasta la próxima, mantente curioso o apasionado y recuerda, aquí estamos para escándalos de series turcas.